la pandemia ha sido una situación completamente terrible a nivel mundial. El impacto que ha generado a nivel económico, a nivel de la salud pública, ha sido terrible, ¿no? A continuación vamos a ir desarrollando el tema. Como les mencionaba, vivir en incertidumbre para los pacientes con cáncer antes de la pandemia ya era una situación bastante complicada de manejar tanto para los oncólogos como para las mismas familias de los pacientes. Sin embargo, ahora con esta situación del COVID, de esta pandemia, el ver la mayor mortalidad de nuestros pacientes definitivamente genera más incertidumbre asociado a los otros factores que vamos a ir conversando el día de hoy. Adicionado a ello, el impacto económico, social, etcétera, ¿no? Los temas que vamos a desarrollar lo vamos a hacer en 3 bloques. La primera parte, algunas definiciones básicas que debemos tener en cuenta, la parte epidemiológica del COVID-19 y el cáncer en nuestro país, las manifestaciones clínicas y las recomendaciones desde las más básicas hasta las más especializadas. En lo que se refiere a las definiciones, decimos, ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es un ARN virus que causa enfermedades leves desde un resfriado hasta enfermedades graves, una neumonía conjuntamente con sepsis, entre otras enfermedades graves que inclusive se ha visto en la actualidad problemas en la piel, ¿no? Ya desde el 2002 se describía el primer coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo en humanos y en animales, el SARS-CoV, en el 2012 el MERS-CoV, y actualmente desde diciembre del 2019 el SARS-CoV-2, conocido como enfermedad de COVID-19. El origen hasta el día de hoy no está tan claro. Se hace referencia de que algún animal vivo en el mercado de Wuhan, probablemente murciélagos, fue el origen de esta pandemia, ¿no? El SARS-CoV, como vemos ahí, el virus tiene una capa, una bicapa lipídica, en el cual está embebido en proteínas que van a facilitar a todos los mecanismos de acción que van a generar en el organismo esta enfermedad, ¿no? En el paciente con COVID utilizamos muchos términos, ¿no? Los sintomáticos, los asintomáticos. ¿A quiénes llamamos sintomáticos? A cualquier paciente que presente cualquiera de las sintomatologías que vamos a desarrollar a continuación, que principalmente van desde tos, dolor de garganta, a fiebre, entre otras situaciones como dificultad respiratoria, ¿no? En algunos momentos podemos referirnos hasta de manera inespecífica que basta que el paciente tenga 2 o más síntomas de ellos, están en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria, es muy alta la posibilidad de que esté con esta enfermedad. ¿Quiénes son los pacientes vulnerables? Justamente los pacientes de los cuales vamos a hablar ahora, nuestros pacientes oncológicos, nuestros pacientes con cáncer, entre otros pacientes que son los pacientes de edad avanzada, los pacientes con hipertensión, diabetes u otra enfermedad que tenga compromiso inmunológico, ¿no? Es importante también los términos de aislamiento social y domiciliario, ya que en la actualidad se está viendo que las personas, a pesar de estar en el grupo vulnerable, no cumplen el aislamiento social. El aislamiento social es definido como el aislamiento, como su mismo nombre dice, de actividades sociales, que incluso ha sido decretado por el mismo gobierno. Sabemos que a la actualidad en diferentes regiones de nuestro país el aislamiento es de manera permanente, de lunes a domingo, en los lugares donde hay mayor incidencia de COVID, ¿no? En el caso del término preventivo, muchas personas utilizan el término quiero un tratamiento preventivo para el COVID. Sabemos que no existe ese tratamiento preventivo. Si es que yo tomo alguna medicación recomendada por un profesional médico o no médico, eso es incorrecto, no existe un tratamiento preventivo. Lo que sí existe son medidas preventivas que justamente vamos a tocar en la última parte, tanto para nuestros pacientes oncológicos como para la población en general, que no es innecesario el estar recalcándolo, ya que debemos practicarlo de manera permanente. Sin embargo, nosotros mismos, siendo profesionales de la salud, por algún descuido, muchas veces no lo realizamos, ¿no? Empezamos con la parte epidemiológica. Si bien es cierto, vemos, como ya podemos ver en el cuadro en la parte inferior, que la cantidad de casos nuevos ha ido disminuyendo con el correr del tiempo, al igual que la tasa de pacientes infectados, tanto los fallecidos como los infectados, igual eso no nos debe hacer bajar la guardia, ya que el hecho de que
continuemos aún con infectados, involucra que aún continuamos en riesgo, tanto las personas más vulnerables, que es el tema de hoy que estamos tratando, pacientes oncológicos, como las personas no vulnerables, porque basta que una persona no vulnerable se infecte y haga tener ese riesgo de infectar a la persona vulnerable que tiene en el domicilio cumpliendo, por ejemplo, su aislamiento, ¿no? La tasa de letalidad en el Perú está más o menos al 4.2%. A nivel mundial está aproximadamente del 3.5, 3.8%, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de los pacientes oncológicos, las estadísticas? Al último reporte publicado por la OMS, por la Globocan 2018, el número de casos nuevos en nuestro país era de 66,000 casos en el 2018. Y de estos pacientes con diagnóstico de cáncer que fallecieron durante todo el 2018, 33,000 pacientes. Y la prevalencia de 150,000. Podríamos decir que más o menos al día de hoy la cantidad de pacientes fallecidos por COVID, como vimos en la lámina anterior, era 31,000 aproximadamente al día de hoy, es más o menos igual a la cantidad de fallecidos durante el 2018 por cáncer. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que la patología oncológica de los pacientes con cáncer realmente demandan una atención muy especial, ya que son pacientes vulnerables, son pacientes de alto riesgo, son pacientes que fallecen en tanta cantidad equivalente a la pandemia. Entonces es de mayor importancia que tengamos en cuenta que son pacientes a los que tenemos que tener un cuidado muy especial. En relación a los casos con mayor incidencia en nuestro país, en primer lugar está el cáncer de próstata, el cáncer de mama, alcanzando un 11.4% y un 10.5% respectivamente. Luego está el cáncer de estómago y el cáncer de colon y el cáncer de cérvix uterino y cuello uterino. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes con COVID? Son realmente inespecíficas, como mencionamos. Pueden presentar desde fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, malestar general. En la actualidad se está viendo incluso problemas dérmicos, entre otros síntomas inespecíficos, ¿no? Es evidente que ya está demostrado que se transmite desde un inicio y se identificó de persona a persona, sea entre familiares cercanos, en el trabajo, etcétera. Aún no se establece realmente el origen al 100%, sin embargo, ya conocemos ampliamente de que es evidente esa transmisión de persona a persona, ¿no? Por lo tanto, debemos seguir las medidas que vamos a comentar a continuación. ¿Qué hay de nuestros pacientes oncológicos? ¿Cómo los podemos dividir para que podamos identificarlos? Los hemos dividido en 3 grupos. En primer lugar, los pacientes sin diagnóstico, es decir, aquellos pacientes que tienen de repente una tumoración cervical, una tumoración abdominal, algún estudio de imagen en el que hay un hallazgo sospechoso de una tumoración, o quizás aquellos pacientes que no tienen diagnóstico, pero tienen una carga familiar de cáncer y estaban en espera de realizarse estudios genéticos, entre otras cosas. Ese es el primer grupo que vamos a mencionar ahora. El segundo grupo de pacientes oncológicos son aquellos pacientes que ya tienen establecido un diagnóstico a través de una biopsia y están en tratamiento activo o de mantenimiento, o llamémoslo de control, o lo que los oncólogos llamamos como un tratamiento adyuvante, posterior a una cirugía, etc. El tercer grupo van a ser pacientes que ya tuvieron un diagnóstico, ya tuvieron un tratamiento y en la actualidad están en controles. Entonces, vamos a establecer los pacientes oncológicos que vamos a tener en estos 3 grupos. Es importante mencionar que se debe conocer que es importante saber el diagnóstico oncológico del paciente, sea un cáncer de mama, sea un cáncer de testículo, y saber el estadiaje para ver qué pronóstico va a tener ese paciente. No es lo mismo hablar, como les puedo repetir, de repente de un cáncer de testículo estadio 3, estadio 4, que un cáncer de pulmón. Son enfermedades diferentes e inclusive, hablando de un solo tipo de cáncer, hay muchas variedades en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, teniendo estos 3 grupos de pacientes oncológicos, vamos a hablar cuál es el impacto que ha generado la pandemia en estos pacientes con cáncer. Vamos a dividirlo en 2.
un impacto negativo y un impacto positivo. En la parte del impacto negativo, que lo vamos a desglosar en la siguiente diapositiva, podemos ver de manera global que el mayor problema ha sido la disminución de la accesibilidad de los servicios oncológicos de los pacientes. ¿Y esto por qué se ha dado? Por muchos factores. En primer lugar, que se ha priorizado la atención de pacientes con COVID en la mayoría de centros asistenciales de nuestro país, tanto del sector público, del sector privado, sanidad, etcétera. Entonces, esa disminución de la accesibilidad va a generar situaciones negativas que vamos a ver, como les menciono en la siguiente lámina. La segunda situación es de que se han cerrado los aeropuertos, se ha cerrado el transporte entre departamento y departamento, lo cual también impide el traslado de pacientes que venían de fuera de Lima para poder hacer un tratamiento especializado a las diferentes instituciones de Lima. En tercer lugar, esa disminución de accesibilidad también es generada porque esta pandemia, así como ha afectado a nuestros pacientes con cáncer, también ha afectado a los profesionales de la salud que tienen que tratar o tenemos que ver por nuestros pacientes. Entonces, han habido muchos profesionales de la salud que han tenido que mantener el aislamiento hasta el día de hoy y no poder hacer sus labores como habitualmente lo realizaban. Por otro lado, ha habido también colegas, compañeros profesionales de la salud que lastimosamente han perdido la vida en ese transcurrir de elaborar y atender a sus pacientes y han perdido la vida. Y en tercer lugar, aquellos pacientes personas médicos que se han infectado, profesionales de la salud que se han infectado y aún están con algunas secuelas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los profesionales de la salud tenemos que atender a nuestros pacientes, ese impacto negativo de la disminución de la accesibilidad está mediada por estos factores que mencionamos. ¿Cuál es el impacto positivo que podemos mencionar de esta pandemia? El uso de una manera acelerada de herramientas tecnológicas que ya conocíamos tiempo atrás, pero de repente por diferentes factores aún no se hacía su utilización de manera tan clara, tan evidente como se hace ahora, tan necesaria, ¿no? El uso de la teleconsulta, de la telemedicina. En los diferentes centros oncológicos, en los diferentes centros asistenciales del país, oncológicos y no oncológicos, es una herramienta que se está utilizando en la actualidad de manera muy, muy importante, ¿no? Dentro de los impactos negativos que mencionábamos que involucran la disminución de la accesibilidad, podemos dividirlo en tres partes, esos impactos que han generado en nuestros pacientes. La primera parte es el retraso en el diagnóstico que mencionamos, el retraso en el tratamiento, sea quirúrgico, por ejemplo, un paciente con un cáncer de estómago en estadio inicial que necesitaba operarse, ha tenido que retrasar su tratamiento por esta pandemia, o tratamiento con quimioterapia, con inmunoterapia, con radioterapia, entre otros fármacos que podemos utilizar para el manejo de nuestros pacientes. En tercer lugar, el retraso de la atención para identificar pacientes en recaída, o sea, aquellos pacientes que estaban en controles y se les hacía exámenes de imágenes, laboratorio, para poder identificar alguna recidiva de la enfermedad, alguna progresión de enfermedad, que nosotros utilizamos ese término, ha generado un retraso en ese grupo de pacientes, ¿no? Ya la OMS hace 2 meses atrás hablaba de una interrupción generalizada de los servicios producto de esta pandemia, lo cual ellos mencionaban de que el evidente impacto del coronavirus en nuestra población ha generado una parcial o total interrupción en muchos países en brindar sus servicios de salud. Por ejemplo, mencionaban que en el caso de los servicios de tratamiento por cáncer llegaba a un 42%. Es importante también mencionar que el tratamiento oncológico, nuestros pacientes oncológicos también requieren el tratamiento llamado paliativo, manejo del dolor, drenajes, y estas necesidades de nuestros pacientes oncológicos se ha venido también en desmedro por esta pandemia, ¿no? Hay una disminución en el acceso del mismo. También es importante mencionar que nuestros pacientes oncológicos tienen la oportunidad de participar en ensayos clínicos para poder tener un tratamiento por encima del tratamiento estándar.
como un tratamiento adicional al tratamiento estándar que tenemos a nivel nacional, a nivel internacional. Sin embargo, esta pandemia también se ha visto afectado en relación a estos ensayos clínicos, ya que ese acceso se ha visto disminuido por lo que estamos mencionando, al igual que la disminución del tratamiento en los mismos. Y todo esto, ¿en qué engloba? En un incremento de la mortalidad de nuestros pacientes, que si bien es cierto, no tenemos al día de hoy aún publicado ningún estudio que muestre de repente la parte de la repercusión en nuestro país. Sin embargo, ya en otros países se están sacando estadísticas de ese incremento de mortalidad, pero aún no hay datos concretos, ¿no? Pero va a ser evidente esta situación lastimosamente. Hace un par de meses atrás participamos en la Sociedad Peruana de Oncología Médica, en la réplica que se hace del Congreso de Oncología de la Sociedad Americana, en el cual se tocó también este punto del impacto clínico del COVID en pacientes con cáncer. En alguna de las presentaciones que tuvimos se mencionó este artículo, esta revisión norteamericana, en la cual incluía más o menos 1,000 pacientes, y la tasa de mortalidad en estos pacientes era de aproximadamente el 13%. Y si es que estaba asociado a una necesidad de oxígeno, estos pacientes oncológicos o requirieron hospitalización, esta mortalidad se incrementaba a un 44 a un 50%. Este ha sido uno de los estudios oficiales presentados a nivel mundial, presentados en el ASCO y presentados también acá en Perú en la Sociedad de Oncología Médica, para poner en evidencia el impacto clínico del COVID en nuestros pacientes oncológicos, ¿no? Y tener una idea de cómo también manejar a nuestros pacientes. Este es un segundo reporte, es un segundo artículo que se ha publicado hace poco tiempo, hace 15 días, en el cual evidencian la mortalidad de pacientes con cáncer y COVID. Es una revisión sistemática de 52 estudios, el cual incluye el artículo mencionado hace unos minutos, y lo que básicamente nos indica es el cáncer y COVID tiene una mortalidad más alta que la informada en la población COVID-19 positiva. Hablábamos de la mortalidad en las primeras diapositivas en relación a la epidemiología mundial, que estábamos en una tasa mundial de 3.5, 4%. En Perú, 4.1, 4.2%. En nuestros pacientes oncológicos, en los primeros reportes, habían datas de 8%, 13%, 35%. En este conjunto de revisión sistemática se ha visto estudios que el rango es muy diferente, van desde el 3% hasta el 61%, ¿no? El objetivo de este estudio fue básicamente proporcionar estimaciones más precisas de mortalidad entre los pacientes con cáncer y COVID, para que se puedan tomar algunas medidas en relación a las características que se puedan ver en los pacientes descritos en cada estudio clínico, ¿no? En esta revisión participaron un total de 18.650 pacientes con COVID y cáncer para este análisis. Se registró en total 4.242 muertes en esta población. La probabilidad de muerte fue de un 25.6%, teniendo un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir esto? De que de manera general, de cada 4 pacientes con cáncer que lleguen a tener COVID, uno falleció en este grupo de pacientes. Realmente es una tasa bastante alta en comparación a la información que teníamos meses atrás. La recomendación que da esta revisión es que se deben tomar medidas preventivas apropiadas y agresivas para reducir el riesgo de infección por SARS-CoV en pacientes con cáncer y para manejar de manera óptima a aquellos que contraen la infección. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado a nivel nacional? Se han elaborado diferentes planes de acción de acuerdo a cada sector, el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, los hospitales de la Sanidad, Fuerza Aérea, para poder ejecutarlos de acuerdo a su realidad, dándole lo mejor al paciente, dándole el mayor acceso al paciente. Se ha utilizado lo que mencionábamos hace unos minutos, las herramientas tecnológicas, la telemedicina. Se está intentando hacer la ampliación de las ofertas tanto en el sector público como en el sector privado, como también en la seguridad social, creando centros oncológicos, creando puntos de atención inmediata para que el paciente pueda ser atendido. ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos tener en nuestros pacientes oncológicos frente a la pandemia, teniendo en cuenta el impacto
que hemos visto en el retraso de sus tratamientos, de sus diagnósticos. En principio, tenemos que realizar el aislamiento social de estos pacientes, no debemos exponerlos. Eso es el primer término. Número 2, el reconocimiento temprano de signos y síntomas de enfermedad respiratoria aguda. Y en tercer lugar, intensificar las medidas de higiene para la prevención de infecciones y el lavado de manos. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Que el paciente o la familia reconozca los establecimientos de salud más cercanos. Ahora por la pandemia, muchos pacientes o muchas personas se han mudado de domicilio y no saben dónde queda el hospital más cercano, dónde queda su centro asistencial más cercano para una atención. Es importante que nosotros, como profesionales de la salud, nuestra familia, nuestros pacientes tengan identificados esos datos básicos. En segundo lugar, que exista un termómetro en su domicilio, idealmente de mercurio, para que puedan identificar si la persona está con fiebre y no solo nos diga de repente, tengo dolor de cuerpo, creo que se me subió la temperatura, nos diga de manera objetiva si tuvo o no fiebre. Idealmente tengan un pulsoxímetro en casa para poder hacer un mejor monitoreo en el momento de que pudiera contraer COVID el paciente, sea un paciente oncológico o no. Repetimos, en tercer lugar, mantener el aislamiento social. Hay muchas personas, les digo la experiencia personal, independientemente del diagnóstico oncológico o no, que no cumplen el aislamiento social, el aislamiento domiciliario, a pesar de estar con COVID. De esa forma, exponiendo a otras personas y exponiendo también a las personas vulnerables que son nuestros pacientes oncológicos. En cuarto lugar, realizar las consultas oncológicas, sean virtuales o presenciales, definitivamente presenciales si fueran necesarias. En quinto lugar, valoración del riesgo del paciente oncológico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy hablando de un paciente con diagnóstico de cáncer de estómago de hace 10 años que ya fue operado, ya hizo su quimioterapia y actualmente está en controles, es diferente definitivamente a un paciente de diagnóstico hace poco tiempo, que está en quimioterapia o que está de repente en un tratamiento de radioterapia. Definitivamente el riesgo para cada uno va a ser diferente, no va a ser el mismo. Entonces es importante que tengan una buena comunicación con su oncólogo o con su médico de cabecera para que tenga esta información completa y se pueda valorar de manera adecuada el riesgo del paciente. No son iguales los pacientes definitivamente. Es más, así tengan el mismo cáncer de mama, que tengan el mismo cáncer, hay una variedad de cánceres de mama. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos factores como médicos para valorar el riesgo y el pronóstico del paciente. La fórmula que nos protege de manera general, la distancia social, lavado de manos, la utilización de mascarilla. La Sociedad de Oncología Médica, a través de sus diferentes grupos de estudio, de expertos, realizó recomendaciones durante la pandemia para el manejo de cada una de las patologías más frecuentes en nuestro país, tanto para el manejo de cáncer de mama, en el contexto de neoplasias oncohematológicas, en el tratamiento de tumores genitourinarios, en el tratamiento de pacientes oncológicos pediátricos, en pacientes con cáncer de tracto gastrointestinal, en pacientes con cáncer de pulmón. Todas estas recomendaciones en función a lo que existía o existe como evidencia a nivel mundial y las recomendaciones de los mismos expertos. De manera general, podemos mencionar que en conjunto todas coincidían en que el retraso del tratamiento tenía que estar establecido de acuerdo al riesgo-beneficio que se le podía dar al paciente. Si realmente el paciente le iba a dar un beneficio determinado tratamiento, era importante que sea de manera oportuna y principalmente si era potencialmente curable o quizás de alto riesgo, como por ejemplo los pacientes con linfoma, o pacientes con cáncer de pulmón, con cáncer de páncreas, que tienen que tener un tratamiento oportuno. Y en tercer lugar, el tercer punto que coincidían es que los pacientes con enfermedad avanzada, en los cuales no iba a cambiar la supervivencia, la sobrevida global de estos pacientes, lo más importante era ver el estado general, cómo estaba, y el manejo quizás de la sintomatología que pueda tener más que el tratamiento oncológico per se.
¿Cuál es el manejo que tenemos que tener con nuestros pacientes con cáncer, con COVID o con cualquier otra patología? Y nunca debemos de olvidarlo. Es un manejo integral. Insistir en nuestros pacientes en que tienen que tener una alimentación saludable, una alimentación balanceada, una alimentación con nutrientes adecuados, no una alimentación con chatarra, lo cual conlleva, por ejemplo, una obesidad y ha sido uno de los factores también muy importantes en esta pandemia. En datos de hace 3 meses atrás de la pandemia en el Perú se decía de que el 85% de pacientes fallecidos eran pacientes obesos. Entonces, digamos que la alimentación es tan importante como darle un fármaco a nuestro paciente o como el que realice actividad física. No debemos olvidar que la recomendación que demos a nuestros pacientes debe ser de manera integral. Recomendar que tengan una alimentación balanceada. En segundo lugar, que si bien es cierto esta pandemia nos ha obligado a tener un aislamiento social, el hecho de no hacer ninguna actividad también va en desmedro de la salud, o el hecho de hacer actividad física en exceso. Toda situación en extremo va a ser en perjuicio de la salud. Actualmente hay descripción, hay reportes de pacientes en Estados Unidos que han fallecido a pesar de ya haber pasado la etapa del COVID, ya estar recuperados aparentemente y haber sido inclusive deportistas y han retomado sus actividades físicas, pero con actividades extremas han fallecido por complicaciones cardíacas. Eso aún está en estudio. Entonces, ¿cuál es la recomendación médica que tenemos que tener con nuestros pacientes, con los profesionales de la salud? Que se debe hacer actividades físicas básicas, de repente las caminatas, ya que en la actualidad por el aislamiento social, como repito, han sido estas disminuidas tremendamente. En tercer lugar, un punto que de repente por diversos factores no lo tocamos muy a fondo, la salud emocional de nuestros pacientes. ¿Cuántos pacientes con antecedentes de enfermedades psicológicas, antecedentes psiquiátricos, han sido incrementada su intensidad o han sido incrementada la gravedad de estas ahora por la pandemia? Ya de por sí la salud emocional de nuestros pacientes oncológicos viene siendo afectada desde antes de su tratamiento, desde el momento del diagnóstico. Tienen una afección en la salud emocional terrible, que el único soporte básicamente, aparte del paciente en sí, es la familia. Entonces, ahora que estamos en situación de pandemia y con la salud emocional afectada, tanto profesionales de la salud como profesionales, como otros profesionales o la misma población, tenemos que nosotros ser el soporte de nuestros pacientes oncológicos, de nuestros pacientes en general con COVID, ya que eso también va a ser importante. Y en relación a los fármacos, no hay un esquema establecido al día de hoy. Todo lo que hemos estado utilizando durante estos 6 meses de pandemia han sido a través de las recomendaciones y aprobaciones que nos ha dado el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, en función a las evidencias que van habiendo semana a semana, mes a mes, a nivel mundial. No tenemos un esquema establecido el día de hoy. Algunas de las recomendaciones en relación a la parte psicológica que tenemos que tener también frente a nuestros pacientes, lo cual fue recomendado por el INEN, es eviten las noticias sobre el virus en los pacientes. Todo lo que necesitamos saber ya lo sabemos. Me refiero a las cosas básicas hacia nuestros pacientes. Evitar estar pendiente del número de fallecidos, esa es la recomendación que debemos dar. No busquen información adicional en internet, eso debilita el estado mental, salvo que sea dirigido por un profesional de la salud. Evitar enviar mensajes fatalistas, eso no ayuda y genera más depresión en nuestros pacientes. Escuchar música en casa, realizar aquello que le brinde tranquilidad, mantener un estado de ánimo positivo y confiar en que esta situación es pasajera, que va a haber un momento de que vamos a estar todos seguros, sea a través de la vacuna, entre otros factores, va a pasar esta pandemia en determinado momento. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que puedo mencionar? Número 1, la valoración, retraso. El valorar el retraso o la postergación de los tratamientos o diagnósticos va a depender de su oncólogo. Es importante, como les mencionaba, cada cáncer es diferente, tiene un comportamiento diferente, un pronóstico diferente. Entonces, ese retraso o postergación de tratamiento tiene que ir de la mano con su oncólogo.
No se puede tomar una decisión unilateral de ninguno de los dos lados, sea del paciente o del médico. Es importante que se tomen las decisiones en conjunto, dándole el mayor beneficio al paciente. Número 2, que es no solo para los pacientes oncológicos, sino para los pacientes en general, para nosotros mismos como profesionales de la salud, extremar las medidas de cuidado, lavándose las manos, evitando saludar de mano, de beso, de abrazo o de codo, la utilización de desinfectantes, la protección con máscaras, equipo de protección personal, la desinfección de superficies o de lugares que tengamos contacto. En tercer lugar, no bajar la guardia. Sabemos al día de hoy que aquellos pacientes, así hayan tenido COVID, aún están en riesgo. Si bien es cierto, no hay casos reportados confirmados de que haya habido una reinfección, pero hay muchos reportes. Entonces, es más, los pacientes que ya tuvieron la infección con COVID, se está viendo que esa inmunidad está durando 2 o 3 meses. Entonces, tenemos que continuar vigilantes, continuar con las prevenciones hasta que llegue la vacuna. Para reiniciar los protocolos estándar de tratamiento que teníamos de repente tiempo atrás, es importante, como les mencionaba, cuantificar el riesgo de mortalidad entre los pacientes con cáncer y COVID. Y los datos generados por diferentes registros, como la CCC19 o el reporte de Terabol para cáncer de pulmón, van a ser valiosos en ese sentido. El hecho de tener un paciente varón o mayor, que también son factores de riesgo per se, aparte de ser un paciente oncológico, son factores que tenemos que tener en cuenta no solo en nuestros pacientes oncológicos, sino en general en todos los pacientes. Hay muchas recomendaciones, opiniones de expertos a nivel internacional. Sin embargo, todo eso se tiene que tomar con mucha cautela. Estamos ante una patología que es dinámica. Actualmente, todo está en el tiempo cambiando. Entonces, tenemos que estar en permanente actualización para ir ubicando datos que nos va a permitir situarnos y darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. A medida que se dispone de más datos, se hace cada vez más claro dentro de la población que nuestros pacientes con cáncer y COVID hay subconjuntos con mayor riesgo, como pacientes con neoplasias hematológicas, con cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, que quizás necesitan un análisis muy profundo. Gracias.